Hola, mi nombre es Jorge Alberto Cano Guevara. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Tecnológico Superior de Acuña, campus virtual. Se nos pidió para esta materia de química que escogiéramos un compuesto orgánico que se utilice en la industria, tanto aquí en la zona como en el país. En este caso yo escogí el etanol, que básicamente se lo conocemos con otras palabras como el alcohol, y tiene lo que vamos a estar trabajando, su distribución química, su impacto económico e industrial, impacto ambiental, así como el impacto social. Pues bien, ¿qué es el etanol? El etanol es un compuesto químico orgánico del tipo que se usa en las bebidas alcohólicas, además de su uso medicinales e industrial. El etanol tiene mucha historia, ya que se descubrió con la fermentación y fueron los egipcios y los chinos, así como los sumerios, los primeros que empezaron a usar este compuesto químico. Obviamente no sabían qué era, simplemente lo descubrieron y hicieron uso de él. Más adelante fue Lavoisier que de manera más formal empezó a estudiarlo en 1789 y empezó a estudiar el compuesto químico, pero fue Scott Cooper quien le dio la estructura actual del etanol como la conocemos, que está compuesto, como bien sabemos, por dos átomos de carbono, seis de hidrógeno y uno de oxígeno. Y pues esto le otorga las características que tiene el etanol, como es su punto de ebullición de aproximadamente 78 grados centígrados y así como es fácilmente soluble en agua. Sabemos de antemano que el etanol se obtiene de la fermentación de las plantas, sobre todo de sus azúcares. Azúcares como pueden ser el maíz o la caña de azúcar. ¿Qué propiedades tiene el etanol? Pues bien, el etanol tiene diversas propiedades desde el punto de vista químico, ya que es muy versátil. Tiene una combustión que produce dióxido de carbono y agua. Reacciona fácilmente con ácidos para formar ésteres y es inflamable y su llama casi invisible. Es ampliamente utilizado en la industria de los perfumes y saborizantes. Asimismo, es importante comentarles que su almacenamiento requiere precauciones, ya que por su flamabilidad debe de tenerse bien resguardado y en un lugares lejos del fuego. Su uso y aplicación en la industria. El etanol tiene muchas propiedades que le permiten que se utilicen en diversas áreas de la industria. Como en primera instancia sería la preparación de bebidas alcohólicas a través de la fermentación. Si nos ponemos a analizar la industria cerca de nuestra área de residencia, pues tenemos la empresa Constellation Brands que se encuentra aquí en Ava, que pues, utiliza mucho este tipo de producto para la fabricación de sus bebidas eh, a través de la fermentación de la cebada. Se utiliza como solventes en productos químicos y farmacéuticos, asimismo como desinfectante y antiséptico. Sobre todo esto es desinfectante antiséptico en la industria de la farmacéutica, asimismo en el área de salud, en el área de salud. Asimismo, también es importante mencionar que se utiliza como combustible y aditivos para gasolina, sobre todo existen regulaciones en otros países en las que se permite la mezcla de los combustibles fósiles junto con etanol para hacerlo eh, más amigable con el medio ambiente. Y como mencioné antes, se utiliza para la fabricación de ésteres y éteres. La contribución económica del etanol tiene un aspecto muy significativo en muchas de las regiones del mundo, sobre todo en países como México, así como Brasil, ya que impulsa en lo que es la industria agrícola, principalmente la caña de azúcar y el maíz. En la generación de empleos en la agroindustria y la energética. Obviamente, para poder obtener el etanol, pues se necesita el producto base, que en este caso vendría siendo el maíz o la caña de azúcar. Y para esto, pues necesitamos la producción de esta agricultura para su obtención. Asimismo, esto nos conlleva a que exista una importación, una exportación de estos productos. Recordemos que México es un país que produce mucha caña de azúcar tanto para la producción económica como para perdón, producción local como para la exportación. Y pues asimismo la producción de etanol.
Impacto ambiental. Pues existen dos tipos. Obviamente tenemos lo que son los impactos ambientales positivos y los negativos. En primer lugar, tenemos los positivos. Obviamente es un combustible más limpio que la gasolina, ya que produce menos emisiones de CO2. Como mencioné anteriormente, en diferentes países ya se utiliza junto o más bien mezclado con los combustibles fósiles para reducir estas emisiones. Es una fuente de energía renovable, siempre y cuando exista esas regulaciones por parte del gobierno en las que se aproveche estos tipos de energías renovables, pues la industria va a ir creciendo. Existe también una reducción, o más bien como consecuencia, la reducción de la dependencia de combustibles fósiles. Como mencioné anteriormente, eh, es un precedente para que dejemos de ser tan dependientes de los combustibles fósiles que son, recordemos, no renovables. Caso contrario, el etanol que sí se puede volver a producir de manera continua. Asimismo, tenemos efectos negativos. En primera instancia, tenemos la deforestación por expansión agrícola. Este es un problema que nos ha ido llegando con el paso del tiempo, en el sentido en el que para poder producir, digamos, en este caso de la caña, que es donde se obtiene el etanol, se necesita, obviamente, tierras de cultivo. Pero muchas de estas tierras de cultivo nos producen una deforestación de otros tipos de plantíos o selvas o dígase, este, no sé, bosques, sobre todo selvas, nos perjudica al hecho de que tienen que deforestar para poder sembrar caña en estos casos. Y obviamente, pues, afecta a la fauna y la flora. También tiene un consumo intensivo de agua para su producción. Pues obviamente en los plantíos se requiere muchísima agua, pues más de la que ocuparía normalmente para en la temporada de lluvia se requiere ya más un sistema de riego más industrializado y pues obviamente se necesita más agua. Asimismo, para la producción ya del etanol en forma, también se necesita agua en la industria. Y por último, tenemos lo que son los contaminantes agroquímicos. Obviamente, para tener una mayor producción de caña o de maíz, que es donde se obtiene el etanol, pues se necesita que los plantíos sean más productivos. Y de esta manera, pues tendrían que eliminar cualquier tipo de plagas, pues aquí es donde entran los contaminantes agroquímicos, que como beneficio, obviamente, mantienen saludable la planta, pero pues contaminan el suelo y los recursos hídricos. Por último, tenemos lo que es el impacto social. En el impacto social tenemos que el etanol tiene un uso eh, muy propio de sus características y muy extendido en los de que es desinfectantes, antisépticos y productos de limpieza. Estos volvemos a mencionar muchas veces en el área de la salud. Sin embargo, también pues, se utilizan en lo que son los hogares y cualquier tipo de industria, en una infinidad de industrias. Contribuye al desarrollo económico de comunidades agrícolas, pues obviamente por su producción en lo que es la caña y el maíz para la producción del etanol. También, asimismo, existen riesgos en el uso de las bebidas alcohólicas. Recordemos que este compuesto se utiliza para bebidas alcohólicas, mencionamos con anterioridad, pero el uso indebido de estas nos produce, pues, riesgos y daños en la salud. Asimismo, accidentes de tránsito relacionados con consumo excesivo. Y para esto, pues, debe existir políticas públicas para el consumo responsable. De mi parte es todo. Recordemos que el etanol es un producto muy versátil y se utiliza en muchas partes del área de la industria. Eh, y pues siempre vamos a tenerlo presente desde principios de la época en la que los seres humanos aprendieron a utilizarlo hasta la fecha y seguirá usándose por mucho más tiempo. De antemano les agradezco y espero que les haya servido. Gracias.